muy reciente, se los ubico en tiempo y espacio. Último domingo, 6 de la mañana, un conductor de un Renault Laguna va por calle España en sentido hacia el sur. No respeta el semáforo en rojo, circula a alta velocidad, embiste a un motociclista, el motociclista sale disparando 10 metros, muere de inmediato. Se realizan todos los exámenes de inmediato y se confirma que hubo, digamos, una conducción temeraria, negligente. La novedad es que hubo audiencia imputativa en la jornada de hoy y llama la atención cómo la justicia a veces tiene una mirada tan divergente con casos tan similares. La semana pasada dábamos cuenta de la picada mortal de Ayacucho y Avenida del Rosario. ¿Se acuerdan? Que la justicia prorrogó la prisión preventiva para los dos conductores de la picada porque entendieron que había dolo eventual, que no era culposo, que había animosidad, que entendieron los jueces que un auto mal utilizado es un arma letal potencialmente. Lo llamativo es que el conductor de este siniestro vial quedó en libertad. Es una medida cautelar, va a ser sometido a un juicio oral y público, está imputado, pero está en libertad. En el medio hay una víctima fatal. Da la sensación que a veces la justicia tiene una mirada para víctimas con poder económico y otras que no lo tienen. O familias que logran instalar en tema ante la opinión pública, que recién ahora salen a hablar. Porque de lo contrario no se entiende el criterio de la jueza Lamas que ha dispuesto la libertad del acusado. A ver, se ajusta a derecho, es cierto, pero nos llama poderosamente la atención. ¿Qué pasó? Como les contaba, es un conductor que circulaba a alta velocidad, debía frenar en la esquina, en la Bocacalle. Tenía semáforo en rojo, iba por España, por Pellegrini iba el motociclista, lo embiste, de inmediato fallece. El fiscal Viena le imputa homicidio triplemente agravado. ¿Por qué triplemente agravado? Miren las tres condiciones que sumó este conductor. Cruza el semáforo en rojo, supera la velocidad permitida, narcolemia positiva porque había fumado marihuana. Tres razones que explican la razón por la cual esta persona embiste y mata a un motociclista. Tres razones, no una. Semáforo en rojo en una avenida no respetó. Superó la velocidad máxima permitida y estaba bajo los efectos de la droga. La Fiscalía pidió esto, que lo detengan por el plazo de ley por 2 años. La jueza Lamas finalmente lo que dispuso es que permanezca en libertad con una serie de restricciones, fundamentalmente no salir del país, tener un domicilio fijo. Es un joven que entiendo todavía vive con sus padres. Lo llamativo es que la justicia en otras oportunidades, caso Schmidt, caso de la picada mortal de Zona Sur, dispone que hasta tanto se resuelva el juicio de fondo de manera cautelar lo mantiene detenido, porque probablemente no haya riesgo de fuga, porque esta persona fue a la audiencia imputativa, pero puede haber algún entorpecimiento procesal de la investigación y además porque la pena en expectativa puede ser muy significativa y porque además debe haber aquí, y a lo mejor nos alejamos un poco del tecnicismo legal, jurídico, debe haber un mensaje a la sociedad. Este conductor hizo todo mal, todo mal. Manejaba a alta velocidad, no respetó el semáforo en rojo, no era un cartel de pare, semáforo en rojo en avenida, manejó después de haber consumido droga, todo mal hizo y terminó con la vida de otra persona que no tenía nada que ver con su locura. Y la justicia a veces tiene que dar un mensaje de que no todo vale lo mismo. Y lamentablemente esta persona ahora está en libertad, digo para la familia del motociclista, y yo tengo la sensación, es una apreciación personal, de que si la familia hubiera instalado con fuerza el tema ante la opinión pública, como ocurrió en otros casos, probablemente la jueza se hubiera sentido algo más presionada o tuviera algo más de recursos, porque por lo que vimos en el informe oficial de la audiencia, la familia no presentó un abogado querellante. Estaba la Fiscalía representando a la sociedad y 2 abogados defensores del imputado. La Fiscalía fue a fondo, pidió la prisión preventiva, pero la jueza no se lo concedió. Queda ese sabor amargo de que a veces la justicia tiene un parámetro y una mirada para determinadas familias y una muy distinta para sectores humildes, vulnerados, que ahora tienen que lamentar el fallecimiento de un motociclista que encontró la muerte porque un imprudente, un negligente manejaba haciendo todo mal en la ciudad de Rosario. Sí, estos casos que nos llevan a tomar conciencia, porque cuando uno no está en estado para conducir, cuando estás alterado por el alcohol o por la droga, cuando te estás dando cuenta que estás a más velocidad de permitida, cuando pasaste algún semáforo en rojo, ya no es un vehículo, eso es un arma. No es un vehículo sirve para trasladarte de un lugar a otro. Cuando vos te subís al auto en esas condiciones, estás portando un arma directamente. Y es lo que pasó este fin de semana, y además, porque causó una muerte. Cruzaste un semáforo rojo en Pellegrini y España. Cruzar un semáforo rojo es de las faltas más graves de todas.
pero Pellegrini y España, si hay arterias importantes, transitadas y recontra circuladas. Eran más altas las chances de provocar un siniestro vial que de no provocarlo, sin lugar a dudas. La organización Conciencia Vial siempre está acompañando a los familiares de las víctimas que, como decía Guille, muchas veces no exponen en palabras el sufrimiento que están teniendo ni reclaman los derechos, pero sí lo hace esta ONG que repudia de llano la disposición de la justicia. Esto decían. Sucedió ayer en esta audiencia imputativa y lo que resolvió la jueza Lamas, la verdad es que es, además de lamentable, es muy preocupante y para nosotros además, desde lo sensible, nos genera muchísimo dolor, muchísima bronca, porque esa no es la justicia que merecemos ni que estamos peleando, ¿no? El hecho que sucedió ahí en España y calle Pellegrini fue un homicidio culposo, así fue como lo caratuló el fiscal Marcelo Viena, y marcó que además tenía 3 agravantes, es decir, que había 3 situaciones que agravaban este hecho que ya es un homicidio por la muerte de esta persona, y que estos 3 elementos eran el cruzarse un semáforo en rojo, exceso de velocidad y la comprobación positiva de consumo de sustancias en un test de narcolemia. El punto acá es que si bien el fiscal presentó esto en términos de un homicidio culposo, cosa que le cabería a esta persona una pena de entre 3 y 6 años, la jueza entendió que todo esto no era suficiente y puso en la balanza otros elementos, como por ejemplo que la persona no tenía antecedentes, que no se resistió a que le tomaran el test de narcolemia y que además pagó una fianza, que además queda bajo la tutela de un familiar y de su propio abogado, con lo cual entendió que no eran suficientes para atribuirle lo que es la prisión preventiva, porque entendía que esta persona no va a darse a la fuga ni va a entorpecer la investigación. Y digo yo, tal vez porque para esta jueza Lamas este hecho no merece una prisión efectiva, y ahí es donde nosotros nos plantamos y decimos no solo que está en un error, sino que además está haciendo futurología, y además, que creo que es lo más trágico de todo esto, lo está resolviendo casi como si esto fuera un hecho administrativo.